Amigos televidentes, sean todos bienvenidos una vez más a Cruce de Ideas. Les saluda Ramsés Betancur. Un gusto poder entrar hasta sus hogares. Hoy vamos a conversar con dos dirigentes magisteriales, el profesor Humberto Montero y también el profesor Armando Guerra de la Asociación de Profesores. Y es que a partir de esta semana iniciaron clases algunos colegios del país. Para eso vamos a conversar con los profesores para que nos den su posición al respecto. Buenas noches, bienvenidos. Profesor Guerra, me gustaría conocer la posición de la Asociación de Profesores en cuanto a este tema del reinicio de clases de manera semipresencial en las escuelas del país. Nosotros como gremio magisterial hemos sido claros a nivel del Ministerio de Educación y de la Comunidad Educativa Nacional, indicando que no vemos de manera favorable en estos momentos el reinicio del año escolar de forma semipresencial, debido precisamente a que las condiciones comunitarias en el tema del COVID aún no se dan. Nosotros consideramos que ha sido algo apresurada todavía la posición del Ministerio de Educación, pese a que, según se indica, las escuelas que inicialmente fueron seleccionadas, que fueron 100, era porque contaban con el elemento de que en el entorno donde se desarrollarían las clases, los corregimientos donde esas escuelas estaban, precisamente el nivel del COVID era propicio, pero ha resultado que no habían los escenarios tal que ellos habían planteado para el inicio de clase en 22 de esos centros escolares. Así que para nosotros respetamos la posición de las comunidades educativas que son autónomas en la toma de decisiones, pero consideramos que ha sido prematura la apertura de clases de forma semipresencial en estos momentos. Profesor Humberto Montero, la posición de ustedes como docentes es clara, que no ven de manera favorable este reinicio de clases por parte que ha dado el Ministerio de Educación, tomando en cuenta de que ya se ha hablado hasta de una tercera ola en el país si no se dan los correctivos en cuanto al tema de las medidas de bioseguridad. Me gustaría conocer su posición, profesor Montero. Sí, gracias. Buenas noches. Gracias por la oportunidad, licenciado, y al compañero panelista. Nosotros queremos dejar claro algo ante la ciudadanía. El sector magisterial no se opone al retorno a las clases, siempre y cuando las condiciones estén óptimas, pero no ha sido favorable ni para el gobierno nacional, que está involucrado el MINSA y el MEDUCA, porque han venido prácticamente improvisando, no ha habido una planificación, una organización, y es una reunión de yo con yo. Y entonces esa reunión del MINSA con MEDUCA, usted ve que uno dice una cosa y el MEDUCA dice otra cosa, y lo estamos viendo. Esta es la tercera vez que el MEDUCA echa para atrás. La primera vez fue en el año 2020, la segunda vez fue el 12 de abril, que iban a entrar 19 colegios pilotos, y prácticamente en este momento, el 31 de mayo, 100 escuelas, sale el ministro de Salud en un programa televisivo manifestando que posiblemente de las 100 escuelas no iban a retornar algunas. Lo dijo, y la ministra se mantenía en la posición que se iban a entrar el 31 de mayo. El sábado hubo una reunión y sacaron este importante comunicado, dándole la razón al sector magisterial de este país. ¿Por qué no algunas asociaciones de padres de familia que estamos hablando el mismo lenguaje resuelvan el problema de la logística del material, de los insumos a las escuelas? Resuelvan el problema de que si hay una entrada presencial, porque la semipresencialidad no existe, deben acondicionar los colegios. Resuelvan el problema de que esto no viene de ahora por la pandemia. Ante la pandemia, las escuelas estaban enfermas. Entonces, han venido improvisando, hay una inacción, hay a sabiendas de que hay un relajamiento. Mire, el compañero ha dicho algo importante, pero aquí no solamente es ver los RT de la comunidad. Si las comunidades están aumentando los RT como en Chiriquí, Boca del Toro, Veragua, Coclé, Panamá Norte, Panamá, San Miguelito, que ahora entramos en una situación de toque de queda en Panamá Centro y San Miguelito a las 10 de la noche, pero aquí no es solamente la comunidad. Aquí el problema es que el Ministerio de Educación se comprometió el año pasado ante una mesa intersectorial y prácticamente desinfectar, la desinfección de los colegios con personal idóneo, y no lo han hecho.
no lo han hecho. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo el colegio tiene que haber una limpieza con personal idóneo? No dejárselo a los trabajadores manuales administrativos que ni existen en las escuelas porque muchos lo destituyeron. Claro. Esto es lo que a nosotros nos preocupa ante la situación de improvisación que solamente nos estamos enfocando en las 100 escuelas que iniciaron 78 el 31 de mayo. Pero no hemos dicho que nos tenemos que enfocar en las 653 que iniciaron el 1 de marzo. ¿Quién vacunó a esos docentes? ¿Quién validó la certificación de esas escuelas? Ni siquiera las listas las sabemos. Los medios de comunicación no manejan las listas de las 653 escuelas que en este decreto existe que 450 estaban dando tutoría presencial y cada vez que escuchamos a las autoridades del Meduca dicen ahora hay 653 escuelas dando tutoría presencial. ¿Y dónde se dan las tutorías, licenciados? Se dan en las escuelas. 8, 7, 9 estudiantes. De estas 78, de estas 100 escuelas, 90 son oficiales, 10 particulares. De estas 78 que entraron, usted puede creer que una escuela que no estaba en el listado de las 100, Simeón Conte en la provincia de Coclé, tiene más de 1000 estudiantes. Y esa escuela inició el 31 de mayo. Entonces, por eso le digo, es un irrespeto del Ministerio de Educación y el MINSA, porque no se ponen de acuerdo los dos ministros y andan improvisando y cada vez que salen en los medios no están metiendo la pata, Profesor, están metiendo el cuerpo. Sí, lo cierto es, profesor, que en medio de este dilema que hay entre Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, profesores, está el estudiante que tal vez, como siempre le he preguntado, profesor, no tiene tal vez el acceso a una comunicación, no tiene el acceso a Conéctate con Estrella, no tiene acceso a Internet. ¿Qué se va a hacer con estos estudiantes aparte de estas tutorías? Porque usted ha señalado que se les está dando tutorías a algunos estudiantes, por lo menos en grupos hasta de 10 estudiantes, para poder reforzar una falencia que viene desde el año 2020, cuando se suspendieron las clases. Nosotros no vamos a emplazar jamás, los docentes no podemos ser reemplazados por la tecnología. Claro. Pero ¿quién tiene la responsabilidad de esto? Aquí no estamos haciendo, aquí nada más se señala al docente. Nosotros estamos haciendo lo que se puede porque quien manifestó el planteamiento de entrar virtualmente el 20 de julio fue el Ministerio de Educación y no nos dijeron en su momento qué querían que nosotros implementáramos con nuestros estudiantes ese 20 de julio de manera tecnológica, cuál era la estrategia, metodología, método, técnica. Ellos no, nosotros estamos preparados, pero ellos fueron los que entraron en su improvisación. Y nosotros nos vamos a mantener en la virtualidad. ¿Por qué? Porque de manera presencial no han dado ni siquiera la limpieza ni los insumos. Hay escuelas que ni siquiera han dado el FESE, la partida del FESE para comprar los insumos que se necesitan. Y de manera virtual estamos tanto los padres, familia, estudiantes y docentes trabajando con las uñas. Profesor Guerra, me gustaría conocer su posición ante lo que ha señalado ya el profesor Montero, que hay tal vez no hay el mismo idioma entre el Ministerio de Salud con el Ministerio de Educación, pero la ministra ha sido clara porque en esta semana ha señalado que de darse algún caso de COVID-19 en algún colegio, se estaría tomando la decisión ya sea de cerrar el aula de clase o el plantel educativo. Pero, ¿cómo avanza este proceso, profesor Guerra? Me gustaría conocerlo de usted. ¿Cómo avanza este proceso de vacunación en cuanto al personal administrativo y también los docentes? Bueno, sí, definitivamente si vemos que al inicio se anunciaron 100 centros escolares que se supone que iban a iniciar, y cuando decimos que la ciudadanía supone que iban a iniciar es que también nosotros damos por sentado que la comunicación entre el Ministerio de Educación y las autoridades de salud han sido las que han corroborado la posibilidad de un inicio en esos centros escolares. Pero resulta que un día anterior, como lo mencioné, una de las dos partes indica que ciertas escuelas no podrían entrar precisamente porque no llenaban las condiciones para esa apertura que ha durado para esos centros escolares. Así que ahí, partiendo por ahí, vemos que no hay una comunicación efectiva entre estas autoridades que tienen que velar no solamente por el tema educativo, sino que la prioridad ahora mismo es el tema de la preservación de la salud. Mire, se suscitó una situación la semana pasada, por ejemplo, con el tema de la vacunación, que en la mayoría de las provincias había sido efectiva, pero
pareciera que el dedo político se mezcló en la provincia de Veragua y los docentes que fueron a vacunarse ese día y durante ese periodo de vacunación tuvieron dificultades para que se le aplicara efectivamente la vacunación. Nosotros los docentes no nos hemos puesto en ningún momento a la actividad de vacunación, más bien hemos asistido tomando en cuenta que primero no la pedimos como cuerpo docente, pero que sí responsablemente entendemos que debemos tomarla para que en algún momento que las condiciones de los centros escolares estén, nosotros podamos asistirla. Pero es que en esto de las condiciones de la epidemiológicas del área, pareciera que el Ministerio de Salud está viendo solamente la parte epidemiológica, pero el Ministerio de Educación no está atendiendo centros escolares que, como bien ya se ha dicho hoy, mantienen reducida la cantidad de personas que trabajan en el aseo de ese centro escolar. Planillas que se han engrosado en otras organizaciones, pero sin embargo aquí, a nivel del Ministerio de Educación, desde los centros escolares, han reducido el personal de aseo, el personal de inspectores. ¿Cómo es posible que ese elemento no esté presente en una escuela? Y le voy a dar un caso específico. Una escuela de 1.500 estudiantes aquí en Paso Blanco solamente contaba con un solo trabajador manual y hace poco le nombraron el segundo trabajador manual. Una escuela como esta, dígame, ¿en qué condiciones podría mantener la limpieza? Si además de eso, como ya lo dijo el compañero Montero, le recortaron del presupuesto del 2020 las dos partidas y solo le dieron una de este año. Ahora están entregando gota a gota las partidas de algunos centros escolares para el tema de la compra de insumos que son básicos. Así que el Ministerio de los Centros Escolares no está facilitando las condiciones para preservar la salud y no hay un acuerdo real entre salud y educación respecto a las áreas sensitivas y de riesgo, que están incluso ya anunciando el inicio de posiblemente 150 escuelas más, que queremos saber cuáles son. Nosotros vamos a hacer una evaluación de los centros que ya abrieron. Tenemos un trabajo pendiente y lo vamos a hacer porque ahí hay compañeros nuestros y nos tenemos que acercar a esos compañeros en protección también de la salud de ellos y de los docentes, de los estudiantes que están ahí. Y vamos a ver qué refleja ese estudio que ellos dicen que van a hacer después de 14 días. Para mí, 14 días es demasiado para ir viendo las situaciones que ya debían darse semana por semana y analizarse responsablemente. Hacemos una breve pausa aquí en Cruce de Ideas. Usted no le cambie, estamos hablando sobre ese reinicio de clases de manera semipresencial en varios colegios del país. Vamos a la pausa, ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos conversando con los dirigentes magisteriales Humberto Montero y también Armando Guerra. Profesores, ustedes han mencionado un tema que me llama mucho la atención y es el tema, por ejemplo, que no hay trabajadores de aseo dentro de las escuelas, el tema de que tal vez muchas escuelas no están cumpliendo o con las medidas de bioseguridad. Pero esto no es de ahora, porque esto es algo que ustedes han estado solicitando desde hace ya mucho tiempo y que tal vez pasadas administraciones, esta administración ha pasado por alto y ahora cuando ha llegado este tema del COVID-19 que hemos perdido básicamente, y digo hemos perdido porque me incluyo como panameño, hemos perdido básicamente un año de clases presenciales, aunque sabemos que los docentes están haciendo un esfuerzo titánico por atender a los estudiantes. El Ministerio de Educación ha iniciado clases en las escuelas, pero ¿se está cumpliendo realmente con las medidas de bioseguridad que se necesitan tener tanto para los administrativos, docentes y los estudiantes? Profesor Montero. Interesante su pregunta. Interesante e importante pregunta. Mire, este decreto 435, que modificó el decreto 25 en su artículo 2, habla de 5 puntos importantes que deben hacer los comités COVID de los centros escolares que pertenecen a la comunidad educativa. Yo soy representante del comité COVID en mi escuela. ¿Quién conforma los comités, nosotros hemos manifestado que no vamos a permitir goles. Profesor, porque el comité COVID profesor, tiene la... Dígame. Profesor, ¿quién conforma los comités de bioseguridad dentro de las escuelas? Va para allá. Aquí lo dice clarito,
el mismo decreto y lo dice la página del protocolo de bioseguridad normada en la resolución 100. El director de la escuela, el presidente de la asociación de padres de familia, el representante de los estudiantes, el representante de los docentes, el de la sociedad civil, un docente que es coordinador de salud y un docente coordinador de desastre. Aquí, los 7 que precisamos, son 5, pero agregaron 2, coordinadores de salud y coordinación de gestión de desastre. Aquí ninguno es idóneo para esa responsabilidad. Nos dieron 26 funciones para nosotros levantar un documento, un acta, según la situación característica del plantel. En mi escuela estamos en Los Pininos, apenas estamos leyendo el documento, pero nosotros sabemos manejar la situación, porque he escuchado sí que hay colegios donde el director de la escuela ha tomado decisiones unilaterales. Aquí, ¿cuáles son los pasos? Cuando el comité hace el documento de la característica que de repente puede ser buena o mala las condiciones en la entrada y salida, el horario de recreo, el horario académico, todo eso lo tenemos que hacer. Si tiene agua, si tiene esto. Entonces, este documento pasa a la dirección regional de cada región. Ahí hay un comité regional COVID también. Y en ese segundo viene el último proceso, que es el Ministerio de Salud, que es el que valida, certifica, porque eso está tipificado en el artículo 109 de la Constitución. Quien tiene que ver con todo lo que es seguridad de salud es el MISA. Entonces, aquí, algunas escuelas de estas 100 la han certificado el MEDUCA. Yo quiero que me digan a mí que si hay representantes de la comunidad educativa del sector docente que hayan avalado como comité COVID estas escuelas certificadas. Si las escuelas de nosotros antes de la pandemia estaban enfermas, entonces Exacto. yo en mi escuela como representante, créame que la de nosotros entrará de último, porque las condiciones no están óptimas. Entonces yo le mando un mensaje a los representantes de la comunidad educativa que son del comité COVID, más los padres de familia, tenemos que ser vigilantes, monitorear eso, porque escuché a la ministra en un medio de comunicación decir, rescatamos, oiga, el último rescate de los estudiantes que eran 68,000, que no se pudieron conectar en el 2020, quedó en 43,000, 13,000 nada más pudieron entrar en el 2021 que se pudieron rescatar. Faltan 43,000. Acabo de escuchar en los medios que solamente faltan 6,000. El último corte lo hicieron en marzo de este año. ¿Cómo van a rescatar tantos chicos y nada más faltan 6,000? ¿A quién le van a mentir? Eso no puede ser. Aquí se está dando una serie de datos no oficiales y nosotros vamos a darle seguimiento a eso porque, vuelvo y repito, ¿quién validó las 653 escuelas? Nada más nos estamos enfocando en las 100. Y le dieron 15 días, licenciado, 15 días a las 78 escuelas que iniciaron más las 22, que el MEDUCA va a validar si de repente hay contagio o no. Aquí está claro en el decreto 435, lo más inadmisible de esto, que el punto número 5 le dan la responsabilidad a los padres de familia que mediante un documento voluntariamente manden a sus hijos. Aquí se está limpiando la mano como Poncio Pilato del gobierno del Miche del Meduca. Eso no, dígame a mí, en la Constitución dice que la educación es obligatoria. ¿Dónde dice que es voluntaria? ¿Dónde dice eso? ¿Quién inventó eso de manera descabellada? Y es por ello que nosotros no aceptamos una entrada sin condiciones. Tiene que ser una entrada con todas las condiciones de manera integral, porque ni en la escuela están listas, ni los materiales se le han entregado a los chicos. Claro. Y es por ello que nosotros mandamos un mensaje claro. Sí. Sin salud no hay vida y sin vida no hay educación. Eso Profesor, lo tiene que saber el gobierno nacional. Profesor Armando Guerra, me gustaría consultarle lo siguiente. ¿Quién suministra estos insumos para que las escuelas, por lo menos que ya están dando clase, puedan mantener esa garantía? Porque estamos hablando de niños y adolescentes que tal vez cuando salgan de su casa, obviamente los padres de familia le van a decir, tienes que lavarte las manos, tienes que limpiar tu silla, y obviamente lo van a usar en exceso. Y esto, tal vez una botella de gel alcoholado, se va a gastar mucho más rápido en un salón de clases que en una empresa. Entonces me gustaría conocer, profesor Guerra, cómo están haciendo por lo menos durante esta semana que ya ha iniciado el tema de las clases con las escuelas. ¿Han podido ustedes ir como gremios a inspeccionar lo que está sucediendo en las escuelas? Bueno, nosotros estamos en el proceso de evaluación a partir de la semana que iniciará una vez retomemos a las clases nuevamente, porque efectivamente recuerda usted que el calendario 435 que modificó al número 25, también hubo una modificación entonces con respecto al periodo de receso y corresponde
en esta semana el tema de las evaluaciones finales, de manera que la posibilidad de asistir a esos centros escolares, especialmente a los que estén más cercanos a nosotros, podrá comenzarse una vez inicie el segundo trimestre. Y eso es un compromiso y es una responsabilidad compartida a nivel nacional como gremio que vamos a iniciar. Definitivamente, la responsabilidad de que los insumos existan en un centro escolar, fíjese que cuando en el protocolo de bioseguridad, ya el compañero mencionó que le dan 26 funciones al comité escolar COVID. Fíjese que una de esas funciones dice monitorear el inventario y suministro de los insumos de bioseguridad. Ponen agua, jabón, solución clorada, gel alcoholado, de forma tal que se asegure la disponibilidad de estos insumos. O sea, al comité COVID le están poniendo dentro del lineamiento que fue dado por la resolución 100, que es inventario y suministro de esas cosas. Yo quiero saber quiénes pueden hacer posible, aunque esté en un comité COVID, si el director del centro escolar no tiene la partida del PC. Si los padres que conforman el comité COVID no tienen tampoco los recursos para que sus hijos lleven dentro de las cosas que deben llevar, Sí, profesor, la gel o el alcohol. Profesor Guerra, O sea, lo que estoy entendiendo... no puede ser traspasada a este comité. Sí, no profesor. puede ser traspasada. El gobierno tiene que facilitar esos recursos para que esta comisión pueda entonces facilitarlos dentro de un periodo mínimo de tiempo, porque no se pueden atrasar. Usted no puede tener insumos para una semana y luego para la otra ya no tener. Claro. Sí, le escucho. Profesor Guerra, lo que usted está diciéndonos acá es que los directores tienen que ver cómo consiguen estos insumos. Es decir, que el padre de familia va a tener que sacar de su bolsillo e implementar a la escuela o suministrar a la escuela de los insumos de bioseguridad cuando es el MEDUCA el que debería implementar o darle este tipo de insumos a las escuelas. Usted lo ha dicho. Básicamente así va a ser. Y es por eso que yo considero, según la encuesta que hemos dado o que hemos recibido, que los padres de familia a nivel nacional no están viendo tampoco con agrado y con no están viendo muy bien este tema del retorno a los centros escolares, precisamente porque la economía del padre de familia apenas alcanza para el tema de subsistencia diaria. El estudiante no está saliendo usualmente a la calle a gastar gel, alcohol, mascarilla. Ahora mismo está prácticamente en su propio hogar. Pero aparte de eso tendrá que ver cómo hace con el tema de la merienda y todos esos insumos de protección que el estudiante tendrá que usar. Si se transporta en un transporte público, que es lo que también con el tema de la mascarilla o la careta, que tienen también que utilizarlo, por cuánto tiempo la pueden utilizar. Todas estas cosas están siendo depositadas en hombros de la comunidad educativa, por así decirlo, mientras el MEDUCA restó la posibilidad de que las escuelas contaran con el presupuesto 2020 para comprar o hacerle frente a estos casos. Así que los padres no pueden asumir ese rol de gasto, y eso es lo que está prácticamente planteando el mismo protocolo de bioseguridad cuando le plantea que la responsabilidad es de este comité. Me gustaría finalizar, me quedan aproximadamente unos 3 minutos para culminar el programa. Profesor Montero, sus conclusiones en 1 minuto y medio para poder que los televidentes de Cruce de Ideas y también quienes sintonizan FTV puedan tener ese mensaje claro por parte de la dirigencia magisterial. Le quiero decir a la ciudadanía de mi país, los docentes de este país no estamos para obstaculizar la labor de ningún gobierno. Aquí no nos quieren escuchar los gobiernos que han antecedido a este gobierno. Si no tenemos 211 días de clase, no es responsabilidad de nosotros. Nadie pidió que viniera la pandemia. Aquí es lamentable escuchar a directores regionales esta mañana en los medios de comunicación que tienen 250, 150 solicitudes ya y estamos solamente enfocados en las 100, las 653 no, y ya tienen más solicitudes. Entonces ya me hace pensar que la decisión la va a tomar el director de la escuela, más no
la comunidad educativa o comité COVID, porque aquí respetan a la comunidad educativa algunos directores, porque la doctora Nadia Porcel, directora nacional de salud, dijo esta mañana que quien tiene que validar esta entrada segura a la escuela es el Ministerio de Educación. Pues, doctora Nadia, eso es falso. Quien tiene que, la responsabilidad es el MINSA, eso está en la Constitución y es inadmisible que haya dicho que ella valida las galleras, más no nuestras escuelas que están enfermas. Entonces, esto es inadmisible y nosotros queremos hacer esa denuncia que corrija lo que dijo en los medios de comunicación, que el MINSA está validando de hace rato solicitudes a las galleras. Esto es inadmisible, y decir que la ministra de Educación es la que tiene que certificar los colegios, limpiándose la mano como Poncio Pilato del Ministerio de Salud, cuando la responsabilidad está tipificada en la Constitución. Y termino con esto. Rapidito. Dice Nelson Mandela, el mejor arma es una educación. El mejor arma de un país es la educación. Gracias. Profesor Armando Guerra, sus conclusiones. Solamente para hacer dos denuncias. Una, que es increíble que nosotros podamos ver con buenos ojos que a esta altura, finalizado ya un primer trimestre prácticamente, centros escolares estén recibiendo las guías didácticas correspondientes al primer trimestre. Escúchese eso. Las guías didácticas correspondientes a un trimestre que ya finalizó prácticamente. Y en el caso de colegio, las guías didácticas de séptimo, octavo y noveno, que eran desde 2020, también en este periodo del año 2021. Y ahí están las guías en los centros escolares. Vaya al Yecta B. Duncan y verá en el salón de profesores la pila de guías didácticas correspondiente al año pasado. ¿Cómo es posible que se están entregando este año? ¿Cómo es posible que en centros escolares están entregando el tema de la leche cuando los estudiantes ni siquiera están ahora en los centros escolares? Entonces, hay una incongruencia entre las actividades económicas que se están haciendo y su inversión no están impactando realmente a aquellos por la cual se hace, que en este caso es a los estudiantes. Ahora que no hay estudiantes, ahora hay leche. Ahora que pasó el año 2020, ahora están las guías del 2020. Entonces, ese negociado de guías didácticas atrasado. Cómo no, agradecemos tanto al profesor Humberto Montero como también al profesor Armando Guerra por estar con nosotros aquí en Cruce de Ideas hablando sobre este reinicio de clases. El mensaje ha sido claro por parte de la dirigencia magisterial. Ellos no se oponen a este reinicio de clases, sin embargo sí solicitan que se les garantice las medidas de bioseguridad por parte del MEDUCA y no por parte de los padres de familias, que van a ser los que tienen que suplementar o implementar, ahora sacar de su bolsillo para comprar gel alcoholado, jabón y hasta poner agua, porque en muchas escuelas no existe agua. Vamos a finalizar Cruce de Ideas. Tengan todos una excelente noche.